El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca presenta Aprender en Casa, Saberes en Contexto para la Escuela y la Vida. Entonces ustedes están observando aquí, voy a hacerles el dibujito aquí. Ustedes están mirando aquí un carrito, ¿no es cierto? Este carrito que está aquí. Entonces este carrito que está aquí, o sea, ese carrito baja por aquí, baja por aquí, baja por aquí, da una vuelta a lo que sucede en las montañas rusas, da una vuelta aquí, después de que da la vuelta, entonces sale con una velocidad, ¿no? Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué hicieron los muchachos, por decirlo así, para relacionarlo con esta pregunta? Es un experimento que se hace de física, ¿sí? En el laboratorio, ¿sí? Se hace en el laboratorio. Entonces, montan este prototipo a una altura determinada, los estudiantes están haciendo este experimento y ellos, miren que en el mismo enunciado, uno tiene que leer muy bien el contenido del enunciado. Los estudiantes están haciendo un experimento y los estudiantes cuando hacen el experimento, ellos llegan y observan esta altura h y la comienzan a variar. ¿Sí? O sea, por decirlo así, hay unas variaciones de la altura, ¿sí? Y ellos llegan y deducen lo siguiente, ¿sí? Miren, el mismo problema nos está dando las pistas, ¿sí? Entonces eso es a lo que yo les digo cuando ustedes tienen que aprender a leer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, miren que aquí, por ejemplo, los estudiantes llegaron, hicieron este análisis y ellos deducieron como resultado. Entonces, vamos a mirar aquí. Como resultado, se observó que si se suelta el carro desde una altura menor, miren, menor a 2.5 metros, el carro no consigue dar la vuelta, no consigue dar la vuelta, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando llega, por ejemplo, a una altura de 2.5 metros aquí, ¿sí? Una altura menor aquí. Entonces él no alcanza a dar la vuelta. Puede ser que él se alcance a quedar por aquí, ¿sí? Pero no alcanza a dar la vuelta ahí. Entonces, ahí es donde nos preguntan a nosotros de esas cuatro opciones que están, o sea, ¿cuál es la que es la indicada para preguntarse uno, ¿sí? Pero de acuerdo al experimento que hicieron los estudiantes, ¿sí? Entonces miremos opciones. Vamos a mirar las opciones que escogieron ustedes. Entonces aquí dice, por ejemplo, Camila dice la A, Alexa dice la A. Eh, entonces ustedes ya acabaron de decir, entonces la opción es la A, ¿sí? La opción de este problema, ¿sí? ¿Listo? ¿Por qué? Los estudiantes están haciendo un experimento, ellos sacan una deducción que para unos valores donde h es menor de 2.5, entonces el carro no va a poder dar la vuelta, ¿sí? Entonces de ahí usted puede establecer la pregunta. Bueno, esa sería la primera. Vamos con la segunda. Bueno, entonces hay unas cositas que nosotros tenemos que tener claras aquí antes de llegar aquí. Estamos solucionando este problema, ¿sí? Pero entonces me gustaría darles un poquito de teoría referente a esta situación, ¿sí? A esta situación. Resulta que acá, en esta parte de acá donde está el carro, es solamente repasar la parte que tiene que ver con el concepto de las energías, ¿sí? ¿Cómo se llama esta energía que está acá arriba? ¿Sí? Una energía que depende de H. ¿Quién me dice en el chat cómo se llama ese tipo de energía que depende de la altura? La energía potencial. Estamos repasando conceptos, definiciones. Entonces la energía potencial, ¿sí? En esta parte de acá, se define como M por G por H, ¿sí? Energía potencial en la parte de acá, ¿sí? Al inicio. ¿Listo? ¿Qué energía usted cree que va a haber en el punto F? Estamos repasando conceptos, muchachos. ¿Qué energía en el punto F? O sea, aquí.
Cinética, bien, cinética. Entonces, ¿cuál es la definición de la energía cinética? La energía cinética en este punto, ¿sí? Entonces, la energía cinética aquí, por la voy a colocar así, va a ser masa por velocidad al cuadrado sobre 2. O sea que yo tengo que tener claro esos conceptos, la energía potencial, la energía cinética. ¿Listo? ¿Qué energía va a haber en el punto M? ¿Ah? Entonces tenemos una energía que esa energía va a depender de quién. Miren que aquí tenemos un radio, aquí tenemos un radio, ¿sí? Un radio, ¿listo? Pero resulta que de aquí hasta aquí ya se va a convertir en un diámetro, ¿sí? Porque va a una distancia de acá hasta acá. O sea que ya hay como una altura, ¿no es cierto? Hay una altura aquí. Entonces, ¿qué energía hay ahí? ¿Qué energía hay ahí? ¿Sí? Entonces hay una energía potencial, muchachos, una energía potencial en este caso, ¿sí? O sea, está la masa, está la gravedad, pero ya aquí va a ser 2 veces el radio, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, miren, yo tengo que tener claro este concepto, la energía potencial pero relacionada con el radio y la energía cinética ya al final, ¿sí? Un estudiante me preguntaba a mí que por qué los carros de la montaña rusa cuando llegaban y bajaban y hacían esta vuelta, ¿por qué no se caían en ese punto? ¿Sí? Tengo que tener claro el concepto aquí, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es el peso relacionado aquí en esta parte? El peso, ¿sí? El peso relacionado con la fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces, para poder que esos carros no se caigan ahí en esa vuelta circular que estamos dando ahí, ¿sí? La fuerza centrípeta tiene que ser igual al peso, ¿sí? Igual al peso, para que él llegue y dé la vuelta así. ¿Por qué? Porque la fuerza centrípeta es la que hace que los objetos se aferren, ¿sí? Se aferren a ese círculo, ¿sí? Movimiento circular. Bueno, entonces esa es la parte teórica, muchachos. Esa es la parte teórica de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se busca en la pregunta? ¿Qué es lo que se busca en el experimento? Que el estudiante sepa interpretar qué es una energía potencial, sepa interpretar una energía potencial determinada de acuerdo a un radio, ¿sí? Y conozca la energía cinética al final. ¿Listo? Esa es la parte de la teoría. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Voy a cargar la segunda pregunta, muchachos. Entonces ustedes allá en la presentación tienen la segunda pregunta que está relacionada, por eso aclaramos lo de las energías. La segunda pregunta la voy a ampliar aquí y lo que más se pueda. Entonces, bueno, ahí ya tenemos la segunda pregunta. Dice la segunda pregunta: el salto alto con garrocha es un deporte que consiste en saltar la mayor altura posible superando un listón con la ayuda de una vara. El saltador corre unos metros, clava la vara en el suelo y se impulsa hasta superar el listón, después de lo cual suelta la vara y cae sobre una colchoneta como se muestra en la figura. Entonces ahí tenemos un diagrama. Dice, a partir de la información anterior, mire la coma ahí, a partir de la información anterior, ya nos está diciendo que una pista y hay una información anterior, ¿sí? ¿Cuáles transformaciones de energía se dan en todo el proceso del salto con garrocha? Entonces tenemos las opciones, la A, energía potencial, energía cinética, energía potencial. La B, energía cinética, energía potencial, energía cinética. La C, energía cinética, energía eléctrica, energía potencial. La D, energía potencial, energía cinética, energía térmica.
Entonces, para ustedes, ¿cuál es de esas opciones, muchachos? Los que están aquí. Bueno, esa usted la puede sacar porque yo ya le di el concepto y la definición. Miren que hay una relación con la anterior pregunta, ¿no? Hay una relación con la anterior pregunta, o sea, y hay una definición clara que tenemos nosotros. Nosotros ya tenemos claro qué es la energía cinética, tenemos claro qué es la energía potencial, ¿sí? Y hay una altura. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno lo que hace ahí en esa hojita de respuestas que le entregan a uno en las pruebas o en una hojita aparte, entonces usted ya establece el tipo de energías que hay ahí. Pero miren en lo que se concentra. Un estudiante, como yo siempre he dicho, esos estudiantes bien pilos, digamos que él no tiene la definición, ni tiene el concepto, ni sabe qué es energía potencial, ni sabe qué es energía cinética, ni nada, pero él observa esto. Observa caso uno y 3, ¿sí? Entonces el caso uno y 3 está diciendo que hay una energía similar que no depende de una altura, ¿sí? No depende de una altura. Y hay una que sí le va a depender de una altura, que es en el caso 2, ¿sí? Entonces él llega y dice, uy, entonces según el uno y el 3 hay cosas repetidas en el uno y el 3. Estamos resolviéndolo como lo podría resolver un estudiante que no tiene conocimiento. Entonces él dice, hay cosas repetidas en la uno y la 3. Entonces él llega y dice, vamos a decir que él comenzó a hacer por descarte. Entonces él comienza la A, dice energía potencial y energía potencial. Tiene la uno y la 3, entonces él dice 1 y 3, ¿sí? Relaciona 1 con 3 y esta la va a llamar 2, ¿sí? Porque hay un orden de secuencia. Entonces él dice, bueno, yo ya sé que la uno y la 3 son situaciones repetidas. Entonces yo dice energía cinética, energía cinética, energía cinética, energía potencial. Entonces yo descarto esta, dice el estudiante, yo voy a descartar esta, sí, porque no tiene situación repetida. Y voy a descartar esta porque no tiene situación repetida. O sea, la C y la D las descarto porque dice energía cinética y dice energía potencial. La otra dice energía potencial, energía térmica, o sea, las descarto. Me quedan dos opciones, o sea que ya estoy con el 50%, ¿sí? Tengo el 50%. Estamos diciendo a un estudiante que no tiene conocimiento, que no sabe que nada, él está solamente utilizando la opción que le enseñaron a él, descarte, por descarte, ¿sí? Entonces él dice, bueno, la A dice energía potencial, energía cinética, energía potencial, pero dice energía cinética, energía potencial, energía cinética, ¿sí? Entonces, si él se puede dar cuenta, si aquí en este caso es la B, ¿sí? El caso es la B, descarta la A. ¿Por qué descarta la A? Porque entonces nosotros decimos, ya tenemos aquí, él en el dibujo, miren que en el dibujo él está observando una altura. Aquí hay una altura, ¿sí? Cuando él va a saltar, cuando el deportista va a saltar ahí, entonces hay una altura H, que la podría llamar uno, ¿sí? Entonces hay una energía que depende de una altura. En este caso es el caso 2, ¿sí? Entonces él dice, bueno, arranca con energía cinética, ¿sí? Luego energía potencial y luego finaliza con energía cinética. Entonces ahí según su análisis por descarte, él puede decir que la opción es la B, ¿sí? Opción seleccionada, la B. Listo, muchachos. Pero esta la pudimos resolver, ¿por qué? Porque nosotros tenemos claro el concepto de la energía potencial y la energía cinética. Energía potencial y energía cinética. Bueno, seguimos. Vamos con el tercer problema. Vamos a elegir el tercero. Y ahí miramos una interacción de ustedes. Tercer problema.
Listo. Entonces tenemos este tercer problema que está aquí. Dice, los cañones, oigan, lo voy a leer despacito. Los cañones están diseñados, este es el tercero, ¿no? Los cañones están diseñados para disparar un proyectil a gran distancia, sin tener en cuenta los efectos del aire, ¿sí? Ojo, miren la coma, lo que les decía, miren la coma y la pista, ¿sí? La única fuerza que actúa sobre este es su peso, la coma y la pista. Entonces, ¿por qué estos señores del IFE siempre nos colocan? No hay necesidad de colocar una coma antes de, ¿sí? De ese I. ¿Por qué nos colocan esa coma? ¿Sí? Porque esa coma es algo que está relacionado con una pista, muchachos. Y el alcance horizontal del proyectil depende únicamente de la velocidad inicial, ¿sí? B sub 0, a la que se dispara y el ángulo teta de inclinación del cañón, ¿sí? Como lo muestra la gráfica. Cuando se dispara el proyectil, la velocidad sobre el eje Y cambia continuamente, mientras que el eje X permanece constante. ¿Por qué la velocidad en el eje Y cambia y en el eje X permanece constante? ¿Por qué la velocidad en el eje Y cambia y en el eje X permanece constante? Esa es la pregunta. Miremos las opciones. Porque en el eje Y actúa el peso del proyectil y en el eje X no actúa ninguna fuerza. Porque en el eje X actúa el peso del proyectil y en el eje Y no actúa ninguna fuerza, que sería la B, ¿no? La C, porque el proyectil tiene forma esférica. La D, porque el ángulo de inclinación del cañón apunta únicamente hacia el eje X. ¿Cuál es la opción de esas cuatro? Miremos aquí, a ver, justifiquen, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué dices que es la A? ¿Cuál es la razón o cuál es la definición o cuál es el concepto o cuál es la propiedad, ¿sí?, que yo podría utilizar? Recuerde que siempre cuando yo voy a escoger una respuesta tengo que justificarlo. Bueno, entonces miren que hasta ahí estamos leyendo esta parte, están justificando que hay algo interesante que dice ahí, que nosotros tendríamos que mirar si el enunciado nos lo está aportando, porque tenemos que mirar si el enunciado nos lo está aportando para yo poder escoger esa respuesta, ¿sí? Voy a regresarme, miren en esa parte que yo he resaltado con color rojo. Dice, sin tener en cuenta los efectos del aire, y la otra que actúa sobre él, su peso, ¿sí? Y ahora, según esas dos cositas que yo he encerrado en esas dos oraciones que podríamos decir ahí, esa parte de esas dos oraciones que yo encerraba ahí, o sea, me están aportando información donde me están diciendo que qué es lo que está pasando. La partícula, ¿sí? O sea, la bolita del cañón cuando sale ella, está describiendo este movimiento, ¿sí? Movimiento en física que se llama movimiento parabólico. Y lo que está haciendo ella es que a medida de que ella va describiendo esta trayectoria, entonces hay un vector, ¿sí?, que está interactuando sobre ella, ¿sí?, que ustedes lo conocen, que es el peso, ¿sí? El peso. Y siempre lo está haciendo ¿sobre qué eje? ¿Sí? ¿En el eje qué? En el eje Y, ¿sí? Siempre está interactuando en el eje Y.
en el eje X no está interactuando, ¿listo? Entonces miren la pista que yo les acabo de dar, ¿sí? El peso está interactuando en el eje Y, ¿sí? Pero no está interactuando en el eje X, ¿sí? Entonces, según eso, y según lo que acaban de justificar ustedes, entonces sería la, dice, porque en el eje Y actúa el peso del proyectil y en el eje X no actúa ninguna fuerza, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta, muchachos. O sea, para este caso sería la respuesta, sería la A. Y ahí ya en la hoja de respuestas, pues ustedes ya rellenarían esa parte en la que se compartió. Entonces, la respuesta es la A, porque en el eje Y actúa el peso del proyectil y en el eje X no actúa ninguna fuerza. ¿Listo? Bueno, borramos esta parte de aquí. Miren esta pregunta que está aquí relacionada con la C, porque el proyectil tiene forma esférica. A usted esa respuesta que le está aportando no está relacionada nada con el texto que usted está leyendo de la pregunta número 3. No le está aportando nada. Bueno, borramos esto de aquí. Ojo, entonces, profe, explícate un poquito esto, entonces, ¿qué quiere decir? O sea que entonces, según lo que vos estás diciendo ahorita, nos estás explicando que el alcance que yo voy a tener en el eje X, ese que acabo de pintar ahí, va a depender de quién, de este ángulo y de la velocidad inicial del proyectil. Ojo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo llego y coloco, disminuyo el ángulo? Entonces, ¿qué va a suceder? Miren, voy a tener más alcance. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aumento el ángulo? Aumento el ángulo. Entonces voy a tener menos alcance. Entonces, ¿usted qué puede deducir? ¿Sí? Siempre que le hablen en un movimiento parabólico, o sea, el alcance que usted va a tener en el eje horizontal, perdón, va a depender mucho de quién, de este señor, ¿sí? Y de este señor, ¿sí? O sea, de la velocidad inicial y el ángulo que está ahí. ¿Listo? Ahora, estamos trabajando concepto teórico, ¿sí? Ya les hablé sobre el alcance. Esas ya son unas fórmulas de la física. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando la partícula o el proyectil está en esta posición? ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo es la velocidad en Y en esta posición? ¿Cómo es la velocidad en Y ahí? Escríbanme ahí en el chat. Cero, ¿no es cierto? La velocidad en Y. Por eso él comienza a caer, ¿no? Hay que hacerle el análisis a esa parte de la física. ¿Sí? Esa parte de la física ahí. Entonces, los profesores de física, ¿qué hacen? Dibujan una velocidad para acá y una velocidad para acá. Entonces ellos dicen que hay una velocidad en Y acá y una velocidad en X acá. Y entonces cuando pasa acá, a este lado de acá, ojo, estamos trabajando la parte de la teoría, entonces se cambia la situación. Entonces acá tenemos BY y acá tenemos BX, ¿sí? Estamos hablando de la velocidad. ¿Cómo es la distribución de ese marco de referencia a medida de que va pasando, de que va escribiendo la trayectoria de un movimiento parabólico? ¿Sí? Entonces hay que tener claro eso. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, la cuarta pregunta, muchachos. A continuación se presentan los nombres y las funciones. Ojo, ojo, el IFES siempre me va a tener que dar la información. Ojo, el IFES. Por eso es que usted a veces, sabiendo leer bien, puede responder bien, ¿sí? Si sabe leer la información. Entonces ya usted tiene que meterse en la cabeza de que las pruebas o la prueba que usted presente le va a dar la información. Entonces vamos a leer lo que dice aquí. A continuación se presentan los nombres y las funciones de algunos dispositivos que pueden utilizarse en el circuito de la derecha.
Dice, nombre, resistencia, función, generar una resistencia al paso de una corriente eléctrica. Nombre, condensador, función, almacenar energía eléctrica. Nombre, cable, función, conducir corriente eléctrica. Nombre, interruptor, función, desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. Ahí está el circuito. El circuito tiene un interruptor y ese interruptor está pasando de la posición 1 a la posición 2. ¿Sí? Eso es lo que nos está mostrando este circuito. Estamos de aquí y está haciendo una conmutación, se llama eso. Está pasando de un lado al otro. Pero aquí tenemos una fuente, o sea que nosotros tenemos que estar observando la información que nos está dando el problema. ¿Sí? Tenemos que estar observando la información que nos está dando el problema. Dice, ahora sí, al pasar el interruptor de la posición 1 a la posición 2, el bombillo se enciende durante un tiempo y luego se apaga. ¿Sí? ¿Qué dispositivo debe colocarse en el punto P? ¿Qué dispositivo tengo que colocar aquí en el punto P para que esto ocurra? ¿Sí? Entonces, qué me está diciendo el problema? ¿Qué dispositivo tengo que colocar ahí? ¿Para qué? Para que el bombillo se encienda y se apague, pero en un determinado tiempo. ¿Listo? Tengo que tener claro eso. Ahí tenemos las opciones. Una resistencia, un cable, un condensador, un interruptor. ¿Cuál creen ustedes que es esa y por qué? Vamos a mirar, o sea, un estudiante que hace en la hoja de respuestas. Entonces él analiza la situación en la cual el bombillo se quedó, ¿sí? A la hora que se pasó el interruptor de la posición 1 a la posición 2, o sea, se cerró. O sea, él quedó así. ¿Qué le pasó a la fuente? Si se pasó del 1 al 2, ¿qué le pasó a la fuente? ¿Qué puede usted deducir? Bueno, voy a colocar aquí en esta partecita de aquí, voy a borrar, porque todavía no sé cuál es el componente que yo tengo que colocar aquí. Bueno, entonces muchachos, nosotros dentro de la electrónica, sí, dentro de la electrónica, tenemos que saber cada uno de esos componentes que están ahí, o sea, cuál es su función, pero mire que la función nos la está entregando la tabla. Entonces, un estudiante por leer la información bien, o sea, saber leer la información bien, se está dando cuenta de que esto que dice aquí es almacenar energía. La pregunta es, y cuando usted establece la lógica, si usted almacena algo, ¿sí? Ese algo en algún momento se va a tener que ir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el comportamiento del condensador? ¿Sí? Que es los que todos escogieron la mayoría. Resulta que si usted coloca un condensador en esta parte de aquí, donde está el signo de pregunta, voy a borrar esta parte de aquí. Si usted coloca el condensador aquí, vamos a colocarle el condensador con la letra C. Si usted coloca el condensador, le voy a dibujar el condensador aquí, ¿sí? Pero desde la física. El condensador, cuando el interruptor, cuando el interruptor está en esta posición, o sea, está aquí, él haga de cuenta que es como cuando usted llena la llave del tanque de su casa. Él comienza a cargar agüita hasta que se llena, ¿sí? El tanque de su casa. Cuando usted llega y pasa a esta posición de acá, lo pasa acá, entonces esa agüita que quedó almacenada, entonces debido a que hay un foco aquí que está consumiendo la corriente, en este caso la corriente, pero aquí es como si usted llegara y almacenó esa agüita,
y llegó y comenzó a reutilizarla en cosas de su casa, ¿sí? A reutilizarla. Entonces, hasta que hay un momento de que el agua llega ahí y el tanque se queda vacío, ¿no? Entonces, esa es la explicación que uno le da desde la física, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del condensador? La función del condensador es almacenar ¿qué? Almacenar corriente. Entonces, a veces él almacena corriente o almacena voltaje. Por eso es que cuando usted coge un condensador, que un condensador es como un cilindro que tiene dos paticas y le junta las dos paticas, él echa chispas, porque él tiene almacenada corriente ahí, ¿sí? La carga de un condensador de manera brusca es cuando usted toca esas dos paticas, esos dos alambrecitos que es donde y usted lo toca, echa chispas, porque él está almacenando, ¿sí? Almacenando corriente. ¿Para qué? Para utilizarla para los electrodomésticos. Entonces es un componente de la electrónica que almacena. En cambio, la resistencia, ¿qué hace? La resistencia, ahí está la función, dice generar una resistencia al paso de una corriente. O sea, la resistencia es como, haga de cuenta como cuando, para hacerle la analogía, ¿sí? Usted está en un peaje y vienen una cantidad de carros y llegan y bajan la baranda y comienzan a cobrarle el peaje a cada uno de los carros y dejan pasar de a uno, de a dos, de a tres, así dejan pasar. Entonces ese peaje es como si estuviera eh, cobrando un valor ahí, ¿sí? Un valor. En la electrónica se conoce así. ¿Sí? O sea, el bombillo se va a apagar cuando él ya ha consumido todo el almacenamiento que tiene el condensador, ¿sí? Con el mismo ejemplo que hicimos sobre el tanque. O sea, usted ya no va a poder sacar agua del tanque cuando ya haya llegado hasta el límite inferior, ¿sí? O sea, hasta que ya se haya acabado toda la cantidad de agua que usted tenía ahí en ese tanque. Así va a suceder con el condensador. Pero resulta que hay unas fórmulas dentro de la física que me establecen a mí, de acuerdo al voltaje, ¿sí? Calcular el tiempo, sí, pero es por una fórmula de la física que me dice que me puede ayudar para calcular el tiempo de carga y descarga de un condensador. Ese es un laboratorio que se hace en electrónica. A los muchachos de electrónica se les hace un circuito donde ellos analizan eh, cuánto tiempo se demora en cargar y cuánto tiempo se demora en descargarse un condensador. Y ellos trabajan con unas fórmulas que les va arrojando los datos. Entonces, en este caso del bombillo, ¿hasta cuándo va a quedar iluminado el bombillito? Hasta que se haya consumido toda la corriente que tiene almacenada ese condensador, ¿sí? Es lo que le sucede, por ejemplo, no es algo similar, ¿no? Haga de cuenta que usted tiene una linterna con unas pilas, usted las compró nuevas y resulta que con el transcurso del tiempo, como dice el estudiante, esas pilas ya de tanto uso, de estar prendiendo esa lamparita, hay un momento que ese bombillito ya deja de alumbrar hasta que ya pierde su luminosidad, ¿sí? Y usted cuando llega y va a medir la batería, se da cuenta que la batería está totalmente descargada, ¿sí? Se acabó todo el almacenamiento que tenía la batería. Eso sucede con los capacitores o con los condensadores, como también se les llama, ¿sí? Bueno, hablar de eso es un tema muy largo, muchachos, pero por decirlo así, los condensadores tienen algunos una polaridad y otros no, ¿no? O sea, cuando yo le hablo de polaridad, estoy hablando de signos más y menos. Entonces, sigamos con la quinta, un poquito para que vean la respuesta. Dice, la quinta pregunta dice, un estudiante observa que una vela calienta un cubo de hielo y luego construye la siguiente gráfica, en la que se describe la transferencia de calor y la temperatura en el fenómeno. Bueno, entonces estamos observando una gráfica y estamos observando en el eje Y la temperatura y en el eje X estamos observando el calor. ¿Listo? Esa fue la gráfica que hizo el estudiante.
Dice, si el estudiante sabe que los cambios de la fase se presentan cuando el calor aumenta, pero la temperatura se mantiene constante, miren la coma ahí otra vez, ¿sí? ¿Cuántos cambios de fase se observan en la gráfica? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Cuántos cambios de fase se observan en la gráfica? Miren que es un análisis de una gráfica. Un estudiante llegó y cogió una vela, ¿sí? Montó el experimento y llegó y comenzó a aplicarle calor, ¿sí? Puede ser por una plataforma metálica o una lámina y colocó un cubito de hielo. Y él se dio cuenta que cuando la laminita se iba calentando, ¿sí? El calor se iba transfiriendo, ¿sí? Al hielo y entonces este hielo se iba derritiendo, pero se iba comportando de esta manera. Entonces él hace la gráfica del experimento. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuántos cambios de fase se observan en la gráfica? Ojo, ojo, me están preguntando, pero yo leo antecito de la pregunta. ¿Qué dice? Si el estudiante sabe que los cambios de fase, voy a resaltar algo importante ahí, si el estudiante sabe que los cambios de fase, de fase se presentan cuando el calor aumenta, pero la temperatura se mantiene, el calor aumenta, pero la temperatura se mantiene constante. Calor aumenta, pero la temperatura se mantiene constante. Entonces, ¿cuántos cambios de fase observan ustedes en esa gráfica? O sea, miren lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿cómo es el comportamiento en esa recta horizontal desde aquí hasta aquí con relación al calor? Desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le está pasando a la temperatura ahí? Según esas dos que acabo de encerrar en círculos, la temperatura ahí, ¿cómo es? ¿Cómo consideran ustedes que es la temperatura ahí? Según esas dos que encerré en círculos. Gráficamente, si su profesor de ciencias naturales de física le dijera a ustedes cuando hay una recta o cuando hay una línea totalmente horizontal, ¿usted qué puede decir? ¿Qué puede decir que está sucediendo alrededor del fenómeno en ese eje relacionado con la temperatura? Es constante, ¿no? Constante, ¿sí? Es constante. Entonces quiere decir que, ¿qué está sucediendo en el experimento? Cuando usted llega y coloca la vela y coloca la lámina, ¿qué tiene que suceder? Y usted coloca el cubo de hielo encima de la lámina y le está colocando la vela por debajo. ¿Qué está sucediendo ahí en el experimento? Imagínense en el experimento como se los estoy explicando ahora. Resulta que la vela, o sea, ese calor va a tener que dispersarse de forma radial, ¿sí? O sea, va a tener que distribuirse por toda el área de la lámina, va a tener que calentar, va a tener que calentar. Entonces, esos estados que están ahí, que se están mostrando de forma horizontal, es donde la temperatura se mantiene constante, ¿sí? Pero es para que ese calor, ¿sí? Que se va a quedar ahí en la lámina, se esté distribuyendo, ¿sí? Se esté distribuyendo durante ese pedazo de lámina que es donde está el hielo, ¿sí? Por eso cuando usted coge un cuchillo caliente, ¿sí? Digamos que usted, bueno, perdón, que usted coge un cuchillo o una lámina o una varilla, usted coge una varilla con la mano y usted la pone a calentar, ¿sí? Usted se da cuenta que tiene que, o sea, para poder que usted sienta que se quema o que siente calor en la mano, ha pasado un tiempo determinado, pero es porque ese calor va a tener que hacer una transferencia por ese objeto que es la varilla, ¿sí? Se va a venir así pues en transferencia hasta que llega y toca a su mano que es sensible, ¿sí? Pero entonces van a haber estados de temperatura constante en el cual va a ir
abarcando, el calor va a irse propagando, propagando y propagando, ¿sí? Entonces esa es la explicación. Entonces, ¿qué le pasa al muchacho? El muchacho colocó la vela, colocó la lámina y encima colocó el hielo. Él hizo esto. Voy a dibujarlo aquí para que lo entendamos mejor. Coloca la lámina y aquí abajito coloca la velita, ¿sí? Y acá arribita coloca el hielo, el hielito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este calor, ese calor no sé si lo mirarán allá, ese calorcito que está produciendo aquí en la lámina, se está distribuyendo por aquí, ¿sí? Se está distribuyendo por la lámina, se está distribuyendo, ¿sí? Pero él no se va a distribuir en toda la lámina de una vez, no. Va a tener un punto y desde ese punto va a comenzar a distribuirse, ¿sí? Un punto focal. Cuando ya llega a tocar la superficie aquí del hielo, ¿sí? Que ya ha tenido mayor distribución de calor, entonces es que ya comienza a derretirse este señor, ¿sí? Comienza a derretirse. Cuando ya, pero ya es porque ya hay bastante distribución de calor sobre la lámina. Entonces ahí es donde se derrite. ¿Listo? Entonces esa es la explicación de las dos gráficas que están ahí constantes. La temperatura necesita ser constante en algunos momentos, ¿sí? Para que se haga la distribución de manera homogénea en la lámina. Vamos con entonces aquí la respuesta es la C, ¿no? Entonces aquí la respuesta de la quinta sería la C. Entonces aquí usted ya llega y marca la C, allá en la hojita de respuestas, entonces usted coge y selecciona la C. Entonces dice esta es la respuesta a la C. Vamos con la sexta. Vamos a cargar la sexta. En un bombillo, ¿sí? Un estudiante lee que en un circuito en paralelo, la corriente se divide en cada bombillo. Con base en esto, él construye el siguiente circuito. Entonces tiene dos bombillos, los coloca esos dos bombillos en paralelo. Ahorita explico eso, referente a lo que es paralelo y a lo que es serie. Dice, al conectar el circuito, el estudiante observa que el bombillo 1 se ilumina más que el bombillo 2. ¿Por qué el bombillo 1 se ilumina más que el bombillo 2? ¿Por qué cree usted que el bombillo 1 se enciende más que el bombillo 2? O sea, ahí hay unas opciones. Dice la opción A, porque el bombillo 1 tiene una resistencia mayor, lo que hace que la corriente que lo atraviese sea mayor. Dice la B, porque el bombillo 1 tiene una resistencia mayor, lo que hace que la corriente que lo atraviese sea menor. La C, porque el bombillo 1 tiene una resistencia menor, lo que hace que la corriente que lo atraviese sea mayor. La D, porque el bombillo 1 tiene una resistencia menor, lo que hace que la corriente que lo atraviese sea menor. ¿Cuál creen ustedes que es la opción y por qué? Entonces, muchachos, resulta que yo tengo que tener claro, ¿sí? Cuando tengo en la física yo tengo que tener claro el comportamiento de un circuito serie y un circuito paralelo. Y entonces, ¿cómo es un circuito serie y un circuito paralelo? Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer con una resistencia. Yo aquí tengo una fuente, estos son los símbolos que se utilizan por lo general. ¿Sí? Voy a utilizar un bombillo. Voy a decir que este bombillo está prendido aquí en este momento. Y voy a decir que aquí hay una fuente, voy a colocarle una fuente de 12 voltios. ¿Sí? Hay una fuente de 12 voltios de corriente directa, le llamo corriente directa porque tiene los signos más y menos, y hay una resistencia aquí. Entonces, lo que yo voy a observar es que la corriente va a tomar este camino. La corriente va a tomar ese camino. Yo lo voy a llamar la corriente I. ¿Sí? Hay una resistencia, hay un voltaje y hay una corriente. Entonces, ¿qué pasa si esta resistencia que ustedes ven aquí, por ejemplo, el valor de la resistencia siempre se le da un número, ¿sí? Digamos que es de 10K, un ejemplo, ¿sí?
Esta es de 10K y después va a ser reemplazada por una de 5K, ¿sí? O sea, la resistencia va a disminuir, ¿no? Esa es la comparación que se está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? ¿Qué va a suceder con el circuito? ¿Qué va a pasar con el circuito? Si hay mayor resistencia, ¿qué le va a suceder a esto? ¿Sí? Si hay una mayor resistencia, ¿sí? Pues que la corriente, como vimos en la tabla que decía que la resistencia lo que hacía era ser un limitante, pues entonces usted qué va a observar aquí, el bombillo va a alumbrar un poquito menos, ¿sí? Este es un circuito serie, ¿sí? Circuito serie, ¿sí? O sea, ¿por qué se llama circuito serie? Porque todos los componentes están conectados en serie, ¿sí? Por eso se llama circuito serie. Ahora, ¿qué sucede? Porque ahí dice que el estudiante lo que hizo fue leer en un libro y observó que había un circuito paralelo, o sea, que habían dos resistencias, pero que estaban en paralelo, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí con la corriente? Mire que la corriente se va a distribuir para dos ramas, ¿sí? Mire que la corriente aquí está en un solo sentido, en una sola dirección en el circuito serie, pero mire que cuando aquí viene con una resistencia, una corriente total y se va a distribuir una corriente por aquí y otra corriente por acá, ¿sí? Hay una distribución. Entonces la pregunta es, ¿sí? ¿Por dónde va a haber mayor corriente? ¿Sí? ¿Por la resistencia de 10K o por la resistencia de 5K? ¿Por dónde va a haber mayor corriente? Según el circuito paralelo que yo acabo, de lo que yo estoy explicando ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿A la corriente le va a gustar irse por dónde? Por acá, ¿no es cierto? La corriente se va a ir. ¿Por qué? Porque por aquí hay un limitante. Por aquí hay un limitante. Hay menor limitante por el otro lado. Entonces va a haber mayor corriente por el lado de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La resistencia aquí, en comparación a esta, es menor. La resistencia es menor. ¿Sí? Y entonces lo va a atravesar, ¿qué? Mayor corriente lo va a atravesar. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? La corriente siempre le va a gustar irse por donde no le coloquen impedimento, ¿sí? Un ejemplo sencillo, análogo de pronto, un jugador de fútbol, ¿sí? Un jugador de fútbol, si hay tres defensas, pero él, digamos, tres defensas en la parte derecha, tres defensas, y en la parte izquierda hay una sola defensa, ¿por dónde va a preferir irse él? Por la parte izquierda, ¿no es cierto? Porque va a tener más ventajas de vulnerar a la parte izquierda, que es el que le está oponiendo resistencia. Entonces, eso sucede acá también lo mismo. Entonces, según eso, ¿cuál es la opción? Entonces, según eso, podemos decir que la opción es dice, el bombillo 1 tiene una resistencia menor, lo que hace que la corriente que lo atraviese sea mayor. Entonces, sería la C. ¿Listo? Recuerden eso, en un circuito paralelo, ¿no? Otra cosa es el voltaje. El voltaje en un circuito paralelo, ¿sí? Es igual en los puntos. O sea, si a mí me ponen a medir voltaje acá y me ponen a medir voltaje acá y me ponen a medir voltaje acá y me ponen a medir voltaje acá, es el mismo que me está proporcionando la fuente. Si me dicen que es 12 voltios, entonces cuando yo mida acá, voy a tener 12 voltios y voy a tener 12 voltios acá. Claro, hasta ahí, ¿no es cierto, muchachos? Entonces, en un circuito paralelo, ¿no? Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que la resistencia, perdón, que la corriente siempre va a tratar de buscar es circular por donde menos oposición vaya a tener. Entonces vamos para la número 7. Bueno, entonces miren cómo venimos con energía potencial, luego pasamos con movimiento parabólico, luego pasamos con principios de termodinámica, y luego, después, el anterior fue circuitos y ahorita estamos mirando la parte de ondas. En este problema estaríamos trabajando la parte de ondas de grado 11, ¿sí? Lo de ondas. Entonces dice la pregunta,
Una persona se dispone a afinar su guitarra y para hacerlo toca una de sus cuerdas. La cuerda vibra como lo ilustra, como se ilustra en la figura, y de igual manera hace vibrar las partículas de aire. Ojo, partículas de aire, lo cual genera sonido. Ojo esta parte de aquí. Voy a resaltar entonces esta parte que tenemos aquí. Partículas de aire, lo cual genera sonido, ¿sí? Entonces estoy resaltando esa parte de ahí. ¿Listo? Estoy resaltando esa parte de ahí. Dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes características del aire cambia cuando el sonido se propaga? A, la densidad, porque las partículas se mueven al mismo tiempo en la misma dirección. B, la densidad, porque las partículas se alejan o se acercan entre sí. C, la masa, porque las primeras partículas en contacto con la cuerda viajan con la onda. D, la masa, porque las partículas de aire son arrastradas con la onda. ¿Cuál creen ustedes que es la opción? Volvemos a leer otra vez las respuestas. Dice, la densidad, porque las partículas se mueven al mismo tiempo en la misma dirección. B, la densidad, porque las partículas se alejan o se acercan entre sí. C, la masa, porque las primeras partículas en contacto con la cuerda viajan con la onda. D, la masa, porque las partículas de aire son arrastradas con la onda. Entonces, comienzo a utilizar mi imaginación para mirar qué es lo que está sucediendo en el fenómeno. Resulta que él está afinando una guitarra y toca la primera cuerda. Toca la primera cuerda, puede ser primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta. Cuando él toca la primera cuerda, ¿sí? Él está haciéndolo en un sentido, ¿no? Está tocando en un sentido, ¿sí? Ojo, ya hay una dirección. Ojo, ya hay una dirección. Y resulta que cuando él toca en esa dirección, o sea, la caja de resonancia de esa guitarra comienza a emitir un sonido, ¿sí? Entonces hay una vibración de esa cuerda, ¿sí? En una dirección. Y el sonido también está en una dirección, pero el sonido se está propagando debido a qué? A la caja de resonancia. La caja de resonancia de la guitarra le está sirviendo como amplificador, ¿sí? Por eso cuando el músico toca la primera cuerda, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta, él va a escuchar sonidos diferentes, ¿sí? Entonces vamos a analizar. Ojo muchachos, yo tengo que utilizar mi imaginación para darme cuenta. Siempre en ciencias naturales uno tiene que tratar de abarcar con la imaginación lo que más se pueda el fenómeno físico de lo que está sucediendo para encontrar una respuesta lógica que le pueda ayudar, ¿no? O sea, encontrarla. Entonces, imagínese, usted está tocando la primera cuerda de una guitarra y resulta que su oído está detectando un sonido de esa cuerda, pero usted está tocando esa cuerda en una dirección. Y la caja acústica que está ahí es la que está amplificando ese sonido. ¿Listo? Pero ¿qué está sucediendo con las partículas? ¿Será que las partículas están alrededor de la cuerda o están dentro de la caja acústica de resonancia? Esa es la pregunta que yo me haría. ¿Qué está sucediendo con esas partículas que están adentro de la caja de resonancia cuando reciben esas vibraciones que está generando la cuerda? ¿Qué está sucediendo con esas partículas que están allá dentro de la caja de resonancia? ¿Por qué el problema yo acabé de resaltar? Hace vibrar las partículas del aire, ¿sí? Del aire, la cual genera sonido. Ojo, que ese aire que está es encerrado ahí adentro, ¿no? De la caja de resonancia de una guitarra, ¿no? Por eso es que yo escucho ese sonido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Sí? Y yo para poder resolver esa pregunta, yo tengo que tener claro un concepto relacionado con el sonido.
¿sí? Por ejemplo, yo tengo que tener claro, ¿sí? Dentro de la definición, la velocidad, ¿sí? La velocidad, dice, en una cuerda, ¿sí? La rapidez. Entonces, miren que hay una fórmula que me dice a mí, la voy a colocar aquí, dice que la velocidad es igual a la raíz, ¿sí? De F sobre este mu, que se llama aquí, y este mu es igual a M sobre L. Voy a decir cada una de ellas qué es. La M es masa. La L, perdón, la F es tensión, tensión. Y el mu que aparece ahí se le conoce como densidad lineal. Densidad lineal. Este sería el concepto teórico que estamos trabajando aquí. Tenemos la masa está en kilogramos, en este caso. Entonces ahí tenemos, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Tenemos rapidez de una onda transversal, ¿sí? Relacionada con la tensión y relacionada con la densidad lineal, una fórmula, ¿sí? O sea que entonces es una rapidez que se está originando ahí, ¿listo? Ahora, otro concepto que hay que tener claro, ¿sí? El sonido, el sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal producida por vibraciones de los cuerpos. La velocidad del sonido depende de las condiciones del medio en que se propague. En el aire depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad del sonido. Viaja más rápido en los sólidos, en el hierro, por ejemplo, que en los líquidos, agua, por ejemplo, y que en los gases, aire, por ejemplo. Escuchamos en un rango de frecuencias de 20 a 20.000 Hz. A los sonidos de menos de 20 Hz se le conoce como infrasonidos, mientras que los sonidos mayores a 20.000 Hz se le conoce como ultrasonidos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acabo de dar un conceptico así de lo del sonido, acabo de dar una fórmula, pero estoy hablando aquí de una densidad lineal, miren que aquí está hablando que la fórmula, que la velocidad está hablando de esto. O sea que si el estudiante no tiene el concepto claro de esta fórmula que es la rapidez, ¿sí? Con que se propaga, entonces si no tiene claro que está relacionada a la densidad, entonces él no va a poder contestar entre estas que está aquí no va a poder escoger la opción A. Entonces tiene dos opciones que le hablen de densidad, miren. Tiene dos opciones que le hablen de densidad, porque la fórmula de rapidez de propagación de la onda está trabajando con velocidad, perdón, con densidad. Ahora, entre esas dos opciones que tiene de densidad, tiene que escoger cuál es la indicada para este problema. Entonces, ya sabe que las otras dos quedan descartadas, ¿sí? Las otras dos. Entonces dice, porque las partículas se mueven al mismo tiempo en la misma dirección, porque las partículas se alejan o se acercan entre sí. Entonces, si ellas se están moviendo al mismo tiempo en la misma dirección, ellas están produciendo un sonido, ¿sí? Ellas están produciendo un sonido. Mientras que si ellas se dispersen, no va a producir el sonido. El ejemplo es sencillo. Cuando usted está, por ejemplo, en una discoteca, ¿sí? O en un sitio cerrado, ¿sí? Usted está en un sitio cerrado y prenden un equipo, ¿sí? Entonces el sonido de la gente que esté dentro de ese sitio, o sea, lo va a escuchar igual a que esté, por ejemplo, que esté todo el sitio cerrado, a que esté una sola persona. Esa es la pregunta que uno le haría a usted. Si hay una sola persona en un sitio cerrado en comparación con varias personas en un sitio cerrado, ¿sí? Las personas van a escuchar ese mismo sonido, ¿sí? Con la misma intensidad. O sea, quiere decir que entonces la propagación, sí, ojo, la propagación,
la propagación de las partículas, ¿sí? Se van a dar en una misma dirección. Entonces, ¿cuál es la respuesta para este caso? Pues ya tenemos la fórmula aquí, fórmula de rapidez relacionada con el sonido, y entonces ya sabemos que está trabajando la parte de la densidad. Y entonces, según la densidad, entonces, o sea, las partículas tienen que moverse en una misma dirección, sin moverse en una misma dirección. Es más, hasta aquí lo tenemos en el dibujo, ¿no? El dibujo nos está marcando ¿sí? La misma dirección en el eje Y. ¿Sí? Entonces aquí la opción sería borramos esta de acá, y seleccionamos la opción A. ¿Listo? La densidad porque las partículas se mueven al mismo tiempo en la misma dirección. Listo. Sigamos. Vamos con la 8. Bueno, se las voy a leer, casi no se amplía. Dice, dos estudiantes leen en un libro que el sonido es una onda mecánica, lo que les acabé de decir ahora, que se transporta por un medio material y que cuando éste se encuentra con un obstáculo, que no puede traspasar ni rodear, se refleja. Ellos están leyendo en un libro, sí, el sonido es una onda mecánica y cuando se encuentra con un obstáculo no lo pueden traspasar, ¿sí? Sino que lo puede rodear, ¿sí? O se refleja, eso es lo que leen ellos. Los estudiantes observan que cuando están en una mina de carbón, ¿sí? Una mina de carbón, al hablar, vuelven a escuchar sus voces luego de un corto tiempo. ¿Por qué vuelven a escuchar sus voces los estudiantes? Esa es la pregunta. Dice la A, porque el sonido emitido por los estudiantes penetra las paredes de la mina. Dice la B, porque el sonido que se emite por fuera de la mina atraviesa las paredes de esta. Dice la C, porque el carbón es el único material por el cual se transporta el sonido. Y dice la D, porque el sonido emitido por los estudiantes rebota en las paredes de la mina y vuelve a ellos. ¿Cuál es la opción? Si usted lo vuelve a leer otra vez, ahí le está diciendo, los estudiantes leyeron de que ¿qué? De que el sonido no atraviesa, ¿sí? Ni rodea, sino que él se refleja, ¿sí? Y eso lo leyeron ellos en una cartilla o en un libro, ¿sí? Entonces, con base a esa información es que tienen que escoger la respuesta de las que están ahí indicadas. Entonces, ¿cuál sería la opción? En este caso, esta pregunta es la número 8. Entonces, de la número 8 yo escogería la D, ¿no es cierto? Par. Bueno, en esta pregunta nos podemos dar cuenta claramente de que el enunciado nos está entregando la información, el enunciado. Entonces solamente es saber leer el enunciado y darle una interpretación al enunciado. Siguiente, vamos con la número 9. Un planeta tiene 4 lunas que orbitan a la misma distancia, como se muestra en la figura. Si las masas de las lunas cumplen que, entonces en esta parte de aquí les voy a leer, dice M3 es mayor que M4, por si de pronto no lo miran, lo voy a escribir aquí, La condición es que M3 es mayor que M4 y es mayor que M1 y es mayor que M2, ¿sí? Entonces tenemos esa. Dice, si las masas de las lunas, bueno, se sabe que la fuerza gravitacional, sí, la fuerza gravitacional es proporcional a las masas. O sea, hay una proporcionalidad en la fórmula, ¿sí? Es proporcional a la masa, ¿sí? ¿Qué luna ejerce mayor fuerza gravitacional sobre el planeta? ¿Qué luna ejerce mayor fuerza gravitacional sobre el planeta?
Muy bien. Entonces, miren que el enunciado del problema nos está diciendo, ¿no? ¿Qué acabé de resaltar ahí? Fuerza gravitacional es proporcional a las masas. Entonces, mire que de la física, si yo entiendo una fórmula en la cual me está diciendo directamente proporcional, inversamente proporcional, yo puedo sacar una conclusión como la que acabaron de escuchar de su compañero. Directamente proporcional. Entonces, ¿qué pasa? Pues si la masa mayor va a generar mayor fuerza gravitacional. ¿Sí? Si le dijera inversamente proporcional, ¿sí? Si le dijera algo inversamente proporcional, entonces usted estaría diciendo lo contrario, ¿no? O sea, ya no va a ser mayor, mayor, sino a mayor, menor, ¿sí? O sea, cosas contrarias estarían pasando. ¿Cuál es la fórmula de la fuerza gravitacional? Voy a dibujar dos masas aquí. M1, M2, una distancia de separación que la voy a llamar R. Y yo necesito saber cuál es la fuerza gravitacional. Una constante M1 multiplicado por M2 sobre una distancia elevada al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, la fuerza gravitacional entre dos planetas. La fuerza gravitacional entre dos planetas, ¿sí? La masa de un planeta multiplicada por la masa de otro planeta dividido entre la distancia al cuadrado, multiplicado por esa constante. Creo que esa constante, si no me he olvidado de ella, creo que es, espérenme, creo que es 6 por 6 a la 7 por 10 a la menos 11, ¿sí? Es el valor de la constante. Entonces, eh, siendo el Sol de una mayor masa con relación a cada uno de los planetas del sistema solar, él va a ejercer una fuerza gravitacional, muchachos. A cada uno de los planetas le va a ejercer una fuerza gravitacional. Y va a depender, bueno, la comparación de la masa del Sol y cada uno de los planetas y la distancia que va a haber entre el Sol y cada uno de los planetas, pero va a haber una fuerza gravitacional. La respuesta se da por esto. Vamos a aclararle a Ángel ahí y ahí ya pasamos a la otra. Mira que el enunciado del problema nos está diciendo que M3 es mayor a M4 y es mayor a M1 y es mayor a M2. Esta es la condición que nos está diciendo el problema. O sea que la masa mayor es M3, ¿sí? Y aquí en el dibujo también lo podemos mirar, ¿no? Como decían algunos de los compañeros, la mayor es M3, ¿sí? Pero nos está diciendo que la fuerza gravitacional es directamente proporcional a la masa, ¿sí? A la masa. Mire lo que está pasando aquí, si yo les acabé de colocar la fórmula, ¿sí? Directamente proporcional porque es un producto, ¿sí? Y aquí sería inversamente proporcional al radio, ¿no? ¿Sí? O sea, a la distancia. Acá sería a la distancia. Inversamente proporcional a la distancia porque está abajo en el denominador. Directamente proporcional a la masa porque está arriba en el numerador. Directamente proporcional. Entonces nos están diciendo que esta masa 3 está aquí, ¿sí? Y que es directamente proporcional. Cuando algo es directamente proporcional, ¿sí? Quiere decir que si esta señora aumenta, aumenta esta de acá, ¿sí? Entonces, si esta masa es grande en comparación con todas las que están aquí, a M4, M1 y M2, entonces la fuerza gravitacional, ¿sí? También va a ser grande, ¿sí? Entonces, ¿para qué luna se está cumpliendo esto de la fuerza gravitacional mayor, la de mayor fuerza? Pues para la luna que tiene mayor masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como lo vemos en la ecuación, es directamente proporcional. A mayor masa, mayor fuerza gravitacional. Entonces queda entendido, Ángel, a mayor masa, mayor fuerza gravitacional. Vamos con la pregunta número 10. Tenemos un carrito. Hay un carrito, hay un carrito que está subiendo una cuesta, ¿sí? Ese es el experimento que se está dando en la física.
Dice, una persona quiere llegar a la cima de una montaña, es el problema. En esta situación, la magnitud de la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal. A medida que el ángulo de la montaña, ¿sí? Teta disminuye, la fuerza normal que hace el pavimento sobre el carro aumenta, ¿sí? Aumenta. ¿Qué le ocurre a la magnitud de la fuerza de rozamiento si el ángulo teta aumenta? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese carrito que está por una cuesta demasiado empinada, tratando de subir? ¿Qué le está pasando a la fuerza de rozamiento? Eso es lo que nos está preguntando. Este experimento, ¿cómo se puede? Este experimento, bueno, ¿cuál opción es ahí, de las que están ahí? La A aumenta, la B se mantiene constante, la C disminuye, la D cambia de dirección, ya no se opone al movimiento. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, entonces, ¿qué podemos deducir nosotros de, por ejemplo, de este experimento? Eh, Cuando ustedes cogen, imagínense lo siguiente, eh, ustedes cogen un objeto y lo colocan en una mesa, ¿listo? Ese objeto, imagínense en el experimento, un objeto. Ahora llegan ustedes y cogen esa mesa y la comienzan a levantar, ¿sí? A darle un grado de inclinación a la superficie, a la mesa. Ustedes ese objeto que lo tenían en un momento, lo tenían por decir quieto, a medida de que ustedes van aumentando el ángulo, ¿sí? El ángulo de inclinación de la mesa, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede a ese objeto? Hay un momento que él llega y se desliza, ¿no es cierto? ¿Por qué se está deslizando? ¿Qué le está sucediendo a la fuerza de rozamiento en ese momento cuando hay un grado de inclinación muy grande? Entonces, lo que está pasando ahí es que resulta que el ángulo, ¿sí? El ángulo al ir aumentando, entonces está venciendo esa fuerza de rozamiento. Entonces ya esa fuerza de rozamiento no va a sostener, por decir, el objeto en esa posición, sino que ya va a permitir de que él se vaya libremente por la superficie, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede dentro del experimento, muchachos. Entonces, según eso, entonces nosotros podíamos deducir lo siguiente, podíamos deducir eso. Entonces, cuando se aumenta este señor, que fue lo que yo les acabé de explicar ahorita, cuando se aumenta ese ángulo, se aumenta ese ángulo, se aumenta ese ángulo, qué le está sucediendo a la fuerza de rozamiento? Entonces, la fuerza de rozamiento entonces se va a hacer menor, va a ser menor, de acuerdo al ángulo, y entonces el objeto es como si se fuera a regresar, ¿no? ¿Sí? En este caso, al aumentarse. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿qué le está pasando? Entonces, si el ángulo θ aumenta, entonces aquí sería la opción C, ¿sí? La fuerza de rozamiento disminuye, ¿no? Disminuye para este caso. Bueno, ¿cuál es el concepto teórico que yo tengo que repasar de esta parte de este ejercicio? Ya sé que es la C, pero yo tengo que repasar un concepto teórico que me tienen que haber enseñado en el momento de que yo vi, ¿sí? El análisis de las fuerzas. Ya yo tengo aquí la fuerza normal, que es a la superficie. Tenemos el peso perpendicular aquí. Tenemos el ángulo θ en esta parte de acá. Y tenemos una componente que le llaman la componente en Y. Y tenemos una componente que le llaman la componente en X. ¿Sí? Del peso, ¿no? Del peso. Y para acá, pues podríamos decir que hay una fuerza en esta dirección. Entonces, ¿qué es el concepto teórico que estamos repasando ahí? Pues estamos repasando el concepto que nos dice a nosotros de la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿sí? Masa por aceleración. Entonces usted va a mirar las fuerzas que están, ¿sí? Ah, y aquí tenemos una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento está interactuando aquí en las llantas cuando lo está subiendo, o sea que está para acá, ¿no? Entonces usted va a tener
para la izquierda y para la derecha. Va a tener una fuerza F para la derecha porque es positiva, y va a tener para la izquierda la fuerza de rozamiento, y va a tener para la izquierda el componente del peso. Y eso va a ser igual a masa por aceleración, ¿sí? Usted tiene sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Condiciones dinámicas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿sí? ¿En el eje Y se está moviendo? No, igual a 0. Entonces, ¿usted qué tiene en el eje Y? Tiene la normal, que es positiva, la normal, y tiene WY, que es negativa, eso es igual a 0. Entonces, usted tiene que la normal es igual a WY. Entonces, ¿por qué repaso esto que está aquí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los problemas, ¿sí?, de física se trabaja mucho estas condiciones dinámicas, ¿sí?, que surgen de las leyes de Newton. Las tres leyes de Newton, ¿sí? Las tres leyes de Newton. ¿Cuáles son las tres leyes de Newton? Entonces, fuerza igual a ¿qué? Masa por aceleración. Masa por aceleración. Yo tengo que tener claro ese concepto. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, no sé, no sería más, muchachos.